Se acercan las elecciones en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Por eso hoy, desde la Confitería Torres, esta mesa de diálogo está dedicado a sus candidatos a la presidencia. Debaten ideas políticas y también estudiantiles Cristóbal Lagos y Camila Vallejo. Mesa de diálogo, desde la Confitería Torres. Estamos con Camila Vallejo, tesista de Geografía, ex consejera de la FET, vicepresidenta y también presidenta del Centro de Alumnos de su carrera. Recientemente dejó su cargo en la presidencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile para repostularse, esta vez con la lista J, Izquierda Estudiantil. También nos acompaña Cristóbal Lagos, estudiante de quinto año de Administración Pública, mención en Ciencia Política, 2 veces presidente del centro estudiantil de su carrera. Fue dirigente durante la Revolución Pingüina, actualmente es secretario general de la FET y candidato a la presidencia por la lista C, Nueva Izquierda Universitaria. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva mesa de diálogo. Como siempre nos reunimos desde la Confitería Torres, nuestra casa, un clásico instalado en el centro de Santiago desde 1879. Y aquí nos instalamos para debatir, para conversar de actualidad y varias veces hemos tenido oportunidad de conversar sobre lo que ha pasado en el conflicto estudiantil que tiene a todo Chile movilizado y que ha planteado sobre la mesa, también la mesa de seguramente ustedes en sus casas, un problema que afecta mucho más que solo a los estudiantes. Bueno, en este capítulo vamos a seguir debatiendo quiénes son los candidatos a la presidencia de la FET sobre estos temas y también sobre las diferencias y cercanías que hay en cada una de las listas. Les damos la bienvenida. Camila Vallejo, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a esta mesa de diálogo. Y también Cristóbal Lagos. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo han sido estos días? ¿Muy intensos? Bien, intenso, entretenido, ¿sí? Campaña, conversar, pasar por sala, todo eso. Bien. Vamos a entrar en materia entonces. Antes de ir con las diferencias puntuales y con los planes que pueda proponer cada una de las listas, me gustaría saber cómo han vivido el movimiento estudiantil, partiendo por ti, Camila, que en el fondo ha sido absolutamente también protagonista de lo que ha pasado y yo creo que también se carga un poco con la responsabilidad de haber sido la cara de un movimiento que movilizó a todo un país y que tiene a la política de cabeza en este momento. Bueno, sí, la verdad es que todos hemos sido muy parte de este movimiento, o sea, no solamente los dirigentes, las caras más visibles, obviamente, la responsabilidad que uno siente encima es mayor porque a uno le preguntan las cosas, la opinión que surgió del Confecho, la opinión que uno tiene como federación, como el movimiento, los cuestionamientos, las dudas, etc. Entonces, la carga uno como que la recibe directamente con esa presión mediática sobre todo, pero también porque uno es como interlocutor en muchas instancias, en las reuniones con organizaciones sociales, en los plenos de nuestra federación, en las movilizaciones, con la entrevista, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente hay una fuerte presión que le ha vivido, pero también ha servido como experiencia. Yo creo que a todos nos ha servido mucho como experiencia, nos pilló de sorpresa. La verdad es que todos creíamos que este año sí iban a haber movilizaciones porque se venían reformas importantes en el aspecto de la educación superior en su inicio. Sabemos que también estaban otras. Y para eso nos estamos preparando, pero nunca esperamos que se generara tanta convocatoria, tanta masividad, tanta transversalidad y que esto tuviera el impacto nacional e internacional que ha tenido. Entonces, no ha pillado improvisto, pero hemos sabido también responder ante esto y estar como proactivos trabajando y planteando con claridad nuestras demandas, no solamente los dirigentes, sino que todos los estudiantes y todos los actores. ¿Cómo seguir desde el otro lado, no desde la dirigencia, pero sí desde la asamblea y de quienes están también hoy día preocupados de generar su lista, de hacer unas nuevas propuestas, de presentarse como candidatos? Bueno, nosotros hemos tenido harta discusión, creo que esto es un movimiento que ha sobrepasado, como decía Camila, todas las expectativas que teníamos. Vengo haciendo política hace mucho tiempo y uno siempre añoraba con que llegara un momento como este, como el que estamos viviendo hoy día, donde toda la ciudadanía está discutiendo sobre educación superior. Todo el mundo involucrado. Donde hay un montón de demandas, donde hoy día es el tema que se toca en las casas de Chile. Y eso es muy importante que nosotros hayamos logrado instalar esos temas, ciertos consensos. O sea, hoy día cuando hablamos de que hay un consenso en que no puede haber lucro en la educación, es algo que nosotros no nos esperamos que se lograra de manera tan rápida. Creo que son grandes avances que hemos logrado este año y ha sido positivo, muy enriquecedor también, nos ha permitido crecer mucho en términos políticos, en términos de análisis, en términos de mucha más gente que se ha sumado a esta participación. Ya no somos los mismos de siempre. Si uno estaba acostumbrado a hacer política con las mismas caras, hoy día hay mucha más gente interesada, hoy día los jóvenes están participando mucho más y aquí estamos, los jóvenes que criticaron tanto tiempo, que no estaban ni ahí, que no estaban inscritos, aquí estamos dando la cara y diciendo que Chile tiene que ser distinto. Inscritos para votar, obviamente, ya, me parece.
Cuando hablamos de este movimiento y de lo que se ha generado, uno de los puntos, y que precisamente decía recién Cristóbal, ha sido también la gran representatividad que ha logrado y que ha podido instalar esto en la mesa de todo el mundo, darse cuenta que no es solamente algo que le afecta a los estudiantes, sino que le afecta hoy día a todos los chilenos, y como te decía también al principio, que ha logrado poner de cabeza a la clase política. ¿Qué es lo más difícil de enfrentar esto desde tu paso como presidenta de la FET, considerando que la clase política muchas veces ha dicho no estoy dispuesto a conversar, no estoy dispuesto a dialogar, o que no ha recibido la respuesta que se habría esperado? O sea, yo creo que lo más difícil es que en el fondo nosotros, a través del cuestionamiento del modelo educacional, hemos atacado el corazón del modelo neoliberal en general. O sea, el que se ha instaurado en una hegemonía de mercado, tanto en el ámbito privado como público, responde a una hegemonía mayor, un modelo que hace crisis en la educación, hace crisis en la salud, por ejemplo, y en otras áreas, porque tiene que ver con el sistema económico, con el sistema político, y justamente cuando nos enfrentamos ya a través del cuestionamiento de la educación ante un modelo que está instaurado durante muchas décadas acá y que se ha enquilosado en muchas partes, es que decimos, chuta, esta cuestión es mayor, es un desafío más grande, la propuesta es más estructural que solamente atacar la educación, con elementos fundamentales en todo esto. Pero hay otras luchas, por ejemplo, lo que tiene que ver con la forma de hacer política, la forma de hacer democracia en nuestro país. O sea, 6 meses, 7 meses de movilización con una mayoría evidente de ciudadanos diciendo que hay que avanzar en esta dirección, que tenemos el respaldo, hay pactos internacionales, hay apoyo en otras organizaciones internacionales. Entonces, ¿cómo no podemos avanzar? Es porque nos encontramos con un murallón, ¿ya? Que es una institucionalidad heredada de la dictadura militar que no permite realmente que ese 80% se exprese como un 80% en el Parlamento, por ejemplo, o que realmente existan los canales, los conductos para que el Ejecutivo realmente recoja estas demandas, porque finalmente hay un conflicto de interés muy grande. Ya no, es difícil exigir, aunque seamos mayoría, un cambio respecto a un modelo que ellos se han dedicado a defender durante mucho tiempo. Entonces, eso es complejo y nosotros tenemos que, ante este nuevo escenario de proyecciones, no en el largo plazo solamente, sino que justamente en la inmediatez, en el mediano plazo, cómo nos enfrentamos de mejor manera ante las demandas que hemos instaurado sobre la mesa, que no solamente de educación. Entonces, ahí pasa por generar mayor correlación de fuerza, ver las formas de movilización, cuál es lo más efectivo, qué no es efectivo, cómo avanzamos en eje programático, cómo generamos mayor articulación social, que es lo fundamental. Y una articulación de cierto grado de frustración frente a la respuesta que se recibe y que tal vez no es la esperada. Sí, yo creo que sí, en el sentido de que, lo hemos dicho, es parte de la autocrítica, cómo manejar la expectativa en función de que hay ciertas condiciones materiales que se requieren para ir avanzando en las demandas que son estructurales. Y en ese sentido, la demanda fundamental de recuperar el derecho a la educación pública, gratuita, de calidad, democrática, todo el proyecto que nosotros teníamos en ese sentido, teníamos que visualizarlo como un eje programático. O sea, esto es nuestro horizonte, nosotros vamos a pelear hasta conseguirlo, pero también tenemos que ir dando pasos y señalar esos pasos y que hay un compromiso de que todos los actores en común acuerdo vamos a avanzar en esa dirección, ¿ya? Y yo creo que eso faltó, manejarlo. Entonces genera mucha expectativa ante una situación con un gobierno y una tipo de democracia que en verdad no te da el espacio por más movilizados que estemos, y además porque no logramos hacer converger a todos los sectores productivos, ¿ya? Nosotros sabemos que la herramienta de presión que tienen los estudiantes en cuanto a paro y toma sí es una herramienta legítima, pero no logra hacer una presión efectiva y real si es que no se involucra con el ámbito productivo, ¿ya? Y ahí los trabajadores tienen que asumir un rol. Hay muchos desafíos más, o sea, el nivel de sindicalización en Chile es bajo. Y creemos que hay que coordinar de mejor manera, trazar estrategias de movilización en común para que el próximo año demos golpes mucho más efectivos en esa situación de presión, porque aquí el tema de la educación de partida lo involucra a todos, pero el tema de la democracia mucho más. O sea, ¿quién toma la decisión acá? Una minoría que reproduce el modelo, cierto beneficio de un cierto sector, reproduce desigualdad, o una mayoría que tiene una claridad política y que quiere avanzar en otra dirección. ¿Estás a favor del voto voluntario? Yo estoy a favor de la inscripción automática y el voto obligatorio. ¿Qué pasa con este vínculo que se genera entre la política y el movimiento estudiantil? Y que hay muchos estudiantes, de hecho hay muchos que han estado en esta misma mesa debatiendo como candidatos a la presidencia de la FET, que no están muy de acuerdo con que se politice un movimiento estudiantil. Sin embargo, hay otros que dicen, oye, si no es con la política, finalmente no llegamos a ninguna parte para concretar las ideas. ¿Cuál es tu postura frente a eso? Yo creo que hay que entender la democracia como un espacio en donde confluyen distintos actores y tienen ciertos roles dentro de la democracia. Están los movimientos sociales y están por otro lado las instituciones políticas que tienen que venir a hacerse cargo de lo que están planteando los movimientos sociales. Yo creo que el movimiento social sí tiene que plantear demandas políticas, no se puede quedar en lo meramente gremial. Eso es muy fácil
Y creo que hoy día lo que nosotros estamos apostando es a construir una demanda mucho más política, porque también entendemos que la demanda que nosotros tenemos va enmarcada en un contexto de una institucionalidad que está completamente cerrada, en una institucionalidad que no representa a la gente. Y hoy día nosotros desde el movimiento social, con los pies bien puestos en el movimiento social, hemos sido capaces de remecer la institucionalidad política y decirle a la gente, ok, nosotros no estamos de acuerdo en cómo se está haciendo la política hoy día en Chile, creemos que las cosas que usted propone no están representando, y yo esperaría que hoy día los políticos que están en el Parlamento, que tienen el poder hoy día para hacer leyes que vayan en pro de lo que ha dicho el movimiento estudiantil, dejen las consignas, dejen los panfletos y efectivamente transformen las leyes y transformen todas las cosas que nosotros hemos estado pidiendo, que son apoyadas por la mayoría de Chile, hoy día en proyectos concretos de ley. Yo creo que así vamos avanzando en pasos concretos sin perder el horizonte. Yo creo que quizá el movimiento estudiantil los últimos meses ha perdido un poco el norte, un poco la brújula, y hoy día es el momento donde tenemos que recuperarlo con cosas concretas. Hoy día hay que articular socialmente, pero no solamente en términos de discurso, hay que articular desde el inicio. Chile casi no tiene tejido social. Entonces hoy día pretender que de la noche a la mañana va a existir tejido social, va a existir organización social, es iluso. Lo que nosotros tenemos que hacer es una apuesta de largo plazo en reconstruir el tejido social de a poco, por el camino largo, por el camino del esfuerzo, tratar de hacer puentes con los trabajadores, con las instituciones privadas. Yo creo que ese es un factor muy clave este año. ¿Cuál ha sido la peor respuesta, crees tú, del gobierno en todo esto frente al movimiento estudiantil? O tal vez la peor actitud del gobierno. Yo creo que una de las peores actitudes del gobierno fue cuando el ministro Bulne, a puerta de entrar a la mesa de negociación, va al Parlamento a defender el lucro. Yo creo que esa es de las peores actitudes que tiene el ministro. Representa que no quieren representar a las mayorías, representa que siguen resguardados detrás de la institucionalidad, escondiéndose y defendiendo solamente sus intereses, los intereses de su espacio, de su gente, y no de la mayoría. Eso creo que es una de las peores actitudes, porque cuando uno se va a sentar a negociar, cuando uno se va a sentar y dicen por un lado que quieren llegar a acuerdos, no puede ser que el ministro esté diciendo aquí estamos a favor del lucro. O sea, yo creo que eso fue una actitud que es imperdonable. ¿Qué ha sido para ti lo más irritante en ese sentido, frente a la misma pregunta? Esta actitud como el mono porfiado. O sea, a mí me molesta porque considero que una falta de respeto, no solamente para nosotros, los que estamos en diálogo constante, en reuniones, sino que al movimiento social en general, la gente en sus casas, o sea, la familia, esto que se dice de clase media o los sectores más vulnerables. Hay una falta de respeto el hecho de que nos pongan siempre la misma propuesta sobre la mesa, seguimos movilizados más gente, más apoyo, y aún así la respuesta que nos dan es básicamente lo mismo, con más palabras, con más retórica, pero la estructura, ¿cierto?, el modelo educacional nunca cambió en su propuesta. Nunca cambió, siguió basándose en el subsidio a la demanda, el subsidio a la ganancia de instituciones privadas, a la banca privada, ¿cierto? Esto de la libertad de enseñanza por sobre el derecho a la educación, principios que son fundantes del modelo que ya fracasó durante 30 años. Eso yo creo que es una falta de respeto, y también molesta la represión. O sea, ¿cómo es posible que nosotros vimos en las calles, más allá de lo que mostraban los medios de comunicación, ¿cierto?, que las piedras por aquí y por allá, es otro tema, otra discusión a fondo, pero molesta profundamente que se vuelvan a cometer prácticas que son condenadas en todas partes del mundo, o sea, o por lo menos dentro de los organismos internacionales que velan por los derechos humanos. La tortura, ¿ya?, a premio legítimo se llama en Chile, en ninguna otra parte del mundo se llama premio legítimo lo que es tortura en el fondo. Y eso se vivió en las calles en Chile, a los estudiantes, a los jóvenes, menores de edad. Y en la Comuna de Providencia. ¿Eso qué invitación al diálogo es esa? ¿Qué invitación al diálogo? Porque aquí no solamente se le golpeó, se le insultó verbalmente a través de los medios de comunicación a los dirigentes, sino que se torturó y se reprimió a estudiantes que no estaban haciendo nada. Y aunque hubieran estado haciendo algo, aunque hubieran tirado una piedra, eso no es legítimo, no es propio de una institución que se dice democrática o un Estado de Derecho. Eso no puede pasar, y es una falta de respeto que indigna a todos los jóvenes y a todas las familias chilenas. Los quiero invitar a hacer una pausa, ¿les parece? Seguimos haciendo mesa de diálogo desde la Confitería Torres. Estamos conversando con Camila Vallejo y también nos acompaña Cristóbal Lagos. Ya vamos a conversar también acerca de las diferencias en cada una de las listas. Vamos a conocer un poco más de qué se tratan las propuestas que ellos tienen para poner precisamente sobre esta mesa de diálogo y compartirlas a través del Mostrador TV con toda la gente de la Universidad de Chile. Volvemos con más. Ya regresa Mesa de Diálogo. Conéctate con el Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos.
y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Estás viendo Mesa de Diálogo. Seguimos haciendo Mesa de Diálogo desde la Confitería Torres. Estamos en el centro de Santiago, Alameda con 18, un clásico desde 1879 instalado en el corazón de nuestra ciudad. Y clásico se ha vuelto también en esta mesa a hablar acerca de lo que está pasando con el movimiento estudiantil, porque ya lo decíamos al principio, nos involucra a todos. Cristóbal, Camila, hay muchas de las cosas que han surgido al calor de este movimiento y que han ido abarcando en el fondo a otras partes de la población, que ha sido, me imagino, también una de las fortalezas del movimiento en sí, como por ejemplo el que se sumen, no sé, los profesores, el que luego aparezcan otras manifestaciones de otro tipo, que se habla del crédito canal del Estado, que en el fondo creo que una de las mayores virtudes de este movimiento ha sido poder decirle a la gente, esto no solamente le afecta al estudiante, sino que a la familia entera que se endeuda frente a esto. Y uno de los puntos de más revuelo ha sido finalmente el tema del lucro. Hay quienes están de acuerdo con la gratuidad, quienes no. ¿Cómo enfrentan esto a la hora también de representar sus listas y de plantear estos temas para toda la universidad? Partamos por acá y que terminamos recién con Camila. Bueno, yo creo que en esto no hay que perderse. Dentro de las 9 listas, habemos 5 listas que somos de izquierda y no hay diferencia en términos de demanda. O sea, hoy día lo que representan las listas de izquierda son legítimamente las demandas del movimiento estudiantil y en eso no nos perdemos. O sea, nosotros seguimos defendiendo el tema de que no tiene que haber lucro en la educación y eso no lo defendemos solo nosotros, lo defienden intelectuales, políticos y gente de todos lados que ya se instaló como consenso en la sociedad chilena que el lucro no puede existir en la educación. Respecto a la gratuidad, yo creo que hay que entender la gratuidad como una herramienta, no como un fin en sí mismo. La gratuidad, cuando nosotros hablamos de que hoy día en Chile no hay un derecho a la educación, es porque efectivamente la Constitución delega la disposición superior en las familias. Lo que nosotros proponemos y lo que hay en muchos de los otros países es que la educación superior efectivamente es un derecho social garantizado por el Estado por medio de un sistema público, gratuito y de calidad. Entonces, eso es lo que nosotros planteamos, por eso tiene que estar la gratuidad, porque así hablamos de que todos son iguales, que todos tienen el mismo derecho a acceder a ese espacio, pero instituciones públicas y de calidad también. Entonces, yo creo que la gratuidad, claro, a la derecha le ha servido, le es fácil plantear que no se puede, que faltan recursos, lo cual es mentira. Nosotros tenemos aquí unas propuestas sobre reforma tributaria que podríamos pagar 5 veces el sistema de educación superior gratuito, pero ellos han planteado esto de manera muy... que los pobres no pueden financiar a los ricos. Nosotros no estamos hablando de eso. Nosotros estamos hablando aquí de derechos sociales. Los derechos sociales en cualquier parte del mundo tienen que ser garantizados por el Estado. Para eso está el Estado, para garantizar derechos sociales. Entonces, cuando nosotros hacemos el cambio de chip de que la educación deje de ser un privilegio o algo que se paga, o una inversión, como dijo el presidente Piñera, nosotros creemos que tiene que ser un derecho social garantizado por el Estado, y para eso todos los contribuyentes van a aportar, ojalá los que tienen más aporten mucho más para que el país siga creciendo y por medio de eso aseguremos derechos. Yo creo que Chile tiene que ir avanzando en ser una sociedad que asegura derechos como hoy día no lo es. Hoy día en Chile casi ningún derecho está asegurado, lamentablemente, porque en el año 81 se impuso un sistema sin preguntarle a mucha gente y hoy día hemos visto cómo la gente está en contra de ese modelo y hoy día la gente quiere derechos asegurados por todos. Las demandas del movimiento estudiantil han ido cambiando en todo el proceso en que, bueno, ya llevamos 6 meses, ¿no? Imagino que hay muchas de las cosas que en un principio estaban instaladas y que han tenido que ir modificándose. ¿Hay modificaciones también frente a la búsqueda de la gratuidad, de poner punto final al lucro y de cómo se han ido estructurando tal vez los plazos para que esto ocurra? Mira, a ver, claramente la demanda política se ha ganado en cuanto ha generado legitimidad social. O sea, hay consenso de que, claro, la gratuidad no es como un fin en sí mismo, como decía Cristóbal, tiene que ver con un derecho social, tiene que ver también con inversión social. O sea, no es que esto sea gratuito per se, sino que estamos invirtiendo en la formación sujeto más allá de la situación socioeconómica que tenga. O sea, le demos gratuidad para que se encuentren las distintas clases sociales en un mismo espacio, aprendan y además ellos tienen una responsabilidad para con el país, para con el Estado chileno, para con la sociedad en su conjunto, porque se van a formar para estar a disposición de la necesidad de una mayoría. Entonces también es una inversión social. El lucro también llega a ser consenso. Ahora está la discusión de cómo avanzamos, ¿ya? Cómo avanzamos en esa dirección. Y ahí hay diferencias, quizá hay matices, y por eso están las diferencias dentro de las listas de izquierda, los pasos tácticos, estratégicos, cómo vamos avanzando gradualmente, en qué periodo temporal, o en lo inmediato, la exigencia inmediata. Hay una lista, por ejemplo, dentro de la elección de la fecha, que dice tiene que ser ahora.
¿ya? Educación gratuita, de calidad, ahora. Y hay otras donde nosotros estamos, por lo menos, como lista, que consideramos que hay que ir dando pasos, ¿ya? Pero con el horizonte, sin perder el horizonte, eso hay que tenerlo claro, porque de repente uno da un paso, pero después se olvida del paso siguiente y queda estancado en el primero. Entonces, eso no puede pasar. ¿Cuál debería ser ese próximo paso o en qué plazos deberían ocurrir esto para satisfacer la propuesta de la lista? A ver, nosotros creemos que hay que dar paso en el sentido de que el financiamiento para la gratuidad tiene que ser a través de los aportes basales, avanzando claramente en ciertos quintiles, ciertos deciles de ingresos, pero apostando en un periodo de tiempo, por ejemplo, 2 o 3 años, a que se cubra el 100%. Pero esto tiene que estar acompañado también de la democratización de las instituciones públicas, ¿ya? O sea, como hoy día, claro, existe el Consejo Rector, representa el 30% de la matrícula, las universidades estatales representan menos, pero es por algo, ¿ya? Es porque se la ha desfinanciado, no se le ha permitido crecer. ¿Cómo hacemos que el sistema crezca a nivel nacional, que es un sistema ejemplar y que esté debidamente financiado? Entonces son mecanismos que tienen que ir dando paso a paso. El tema del lucro también es algo complejo, ¿ya? Porque están, por ejemplo, en el ámbito escolar, los colegios subvencionados, ¿cierto?, que uno tiene que decirle, bueno, si no se va a permitir el lucro con fondos públicos, tú tienes que decir, bueno, te cambias de negocio, porque en la educación no se permite llamar negocio, o aspira a ser una institución sin fines de lucro, ¿ya? Y si el sostenedor no está dispuesto, bueno, el Ministerio de Educación tiene que hacerse cargo, ¿ya? El Ministerio de Educación no puede dejar votados a los estudiantes. Entonces hay discusión, pero es que nosotros vamos a dejar... No, porque el Ministerio de Educación tiene que hacerse cargo. Entonces, o los recoge en un colegio municipal o levanta otra institución, no sé. Pero es la responsabilidad del Estado hacerse cargo de esos estudiantes. Entonces, hay que ir dando pasos. Está en el ámbito de la educación superior la prohibición del lucro en las universidades privadas. ¿Qué pasa con los centros de formación técnica y institutos profesionales? Tiene que haber una apuesta por hacer un proyecto de ley que en el fondo modifique el anterior y establezca que gradualmente tiene que avanzarse porque esas instituciones sean sin fines de lucro y además que el Estado garantice una oferta técnico-profesional que no tiene solamente el LOTA. Entonces eso no puede ser, ¿ya? Hay cuestiones que dentro de una propuesta sistémica tienen que ir abordándose en distintos tiempos, ¿ya? En función de que es coherente dar como primer paso, cuál es el paso siguiente, cosa de que no nos vean perjudicados unos u otros. Y siempre con el horizonte claro, términos de lucro, gratuidad. Por lo menos nosotros somos de esa idea y eso se va a ir ganando en la medida que nosotros tengamos consenso en los pasos que dar y trabajemos de manera articulada, coordinada y coherente con las demandas estratégicas. Es algo a largo plazo, pero tampoco es tan lejano. No es tan largo plazo. ¿Cuáles son esos pasos también para ustedes o las diferencias que pueda haber frente a cómo abordar el tema del lucro y la gratuidad? Sí, yo creo que el movimiento estudiantil tiene hoy día que plantearse, buscar la respuesta de cómo triunfar. Esa es la clave, cómo triunfamos. Nosotros creemos, sin querer ser los portadores de la verdad, que creo que no hay recetas mágicas en esto, creo que la única receta es construir de manera colectiva y de manera democrática, como hemos hecho durante este año, entendiendo la diversidad también. Y nosotros creemos que primero nosotros tenemos que recuperar la alianza estratégica que tuvimos con los actores internos de la universidad. Nosotros en un momento, en nuestro mejor momento de la movilización, marchamos con los rectores, marchamos con los académicos, marchamos con los funcionarios. Hoy día, por lo menos al interior de la Universidad de Chile, eso está muy mermado. Hay varias disputas entre distintos estamentos, entre los mismos estudiantes, hay una polarización. Lamentablemente se cometieron errores en esto, se llevó a un referéndum interno que hizo polarizar las posiciones al interior de la universidad, que yo creo que fue un tremendo error, pero hoy día tenemos la oportunidad de volver a reeditar esa estrategia que nos permitió avanzar como universidad, porque esto no puede ser solamente estudiantil, ni mucho menos solamente los estudiantes del Consejo de Rectores. Y ahí lo engancho con el segundo punto que nosotros creemos que tenemos que fortalecer la espalda del movimiento estudiantil, tendiendo puentes con las universidades privadas, con las instituciones privadas, porque hoy día son los estudiantes de las instituciones privadas quienes ven con mayor fuerza, viven las contradicciones de este sistema. Ellos son los que están siendo mayormente, en muchas universidades de muy mala calidad, otras universidades que no los dejan organizarse. A mí personalmente me tocó este año participar con algunos compañeros, tender puentes hacia el INACAP, hacia la Universidad de las Américas, hacia el instituto, a los institutos profesionales, y ellos tenían muchas ganas de participar a raíz de este movimiento. Sin embargo, estaban prohibidos por ley. En su estatuto interno no los dejaban. De hecho, hay casos de estudiantes de INACAP que lo expulsaron por tratar de organizarse, y eso no puede ser. La federación hoy día tiene la capacidad de tender esos puentes, de generar estas redes para ir ayudando, y que ya no seamos 250.000, seamos 1 millón de estudiantes los que estamos en la misma lucha, codo a codo, como marchamos en las calles, de iguales. Yo creo que acá no basta con una conferencia de prensa,
Acá no basta con firmar declaraciones en conjunto, ni basta con marchar juntos. Acá hay que construir en conjunto, de igual a igual, porque somos jóvenes que queremos transformar esto. Y por último, yo creo que un factor clave también es volver a situar las demandas del movimiento estudiantil sobre el tapete. O sea, hoy día lamentablemente en los últimos 2 meses nos hemos perdido en otras discusiones de si nos acercamos más a la concertación por la ley de presupuesto, si construimos más asambleas territoriales con los trabajadores. Y yo creo que estas cosas no hay que dividirlas. Yo creo que el movimiento estudiantil tiene que ser capaz de aglutinar las dos cosas. Hoy día la prensa está hablando que a Aina Bombay le molestó que la Camila le dijera que era designada. Yo creo que hoy día tenemos que volver a hablar del lucro, tenemos que volver a hablar sobre los aportes basales. Yo creo que los aportes basales es un tema importantísimo y a no perderse en esto. Nosotros cuando ponemos el tema de la gratuidad por encima de la mesa, no hablamos de becas. Eso sí tiene que ser muy claro, porque becas sería hoy día fortalecer un sistema que es subsidio a la demanda. Y nosotros creemos que hay que subsidiar la oferta de las instituciones públicas primeramente. Perdona, Cristóbal, y frente a estos plazos que Camila hablaba, ¿hay diferencias entre lo que propone la lista J y la de ustedes? Yo creo que los plazos no pueden estar escritos. Yo creo que el movimiento estudiantil tiene que ser capaz de ir repensándose, ir generando estrategias, fijarse ciertos objetivos políticos, ir generando estrategias que nos permitan avanzar en esos objetivos políticos. Yo no creo tampoco que logremos hoy día la gratuidad. Yo no soy un convencido de eso, yo creo que hay que hay que cambiar mucho en este sistema también, hay que abrir la institucionalidad política para que los movimientos sociales puedan triunfar. Si hoy día el gobierno se puede sentar en la moneda con un 20% de apoyo y aún así, en una ley de presupuesto, avanzar hacia la ofensiva, o sea, hacia privatizar más la educación, es porque hay un sistema institucional que lo recuerda. Hay un sistema institucional que no permite que las mayorías, que el 90% de Chile sea escuchado. Y eso hay que cambiarlo hoy día. Con la fuerza de lo social hay que transformarlo político. Y esa es la apuesta que estamos haciendo nosotros. Bueno, si a la senadora designada le molesta que le digan designada, Que vaya la gente que le molesta, la verdad, tenemos un problema. Volvamos al negar tema, su propia condición. Volvamos al tema de este, como, no sé si es un versus, pero entre movimiento político y movimiento estudiantil. Tú eres parte de un movimiento político sumamente importante y que ha estado permanentemente detrás de lo que ha ocurrido en el fondo con estas movilizaciones en las calles y todo lo demás, y que también es parte como de la historia de lo que ha representado el Partido Comunista en nuestro país. Quiero saber si tú ves que esta es la manera de seguir adelante con el movimiento estudiantil, de transformar esto en un movimiento político. Hay quienes dicen esto tiene que transformarse en un partido, los líderes tienen que transformarse finalmente en algunos años más en líderes políticos, en el fondo ya directamente para ser candidatos, por ejemplo, no sé, a concejales, a diputados. ¿Ves que ese sea el camino o que tal vez en tu caso ese sea el camino? O sea, en ningún caso creo que se puede transformar un movimiento social en un partido político. Es como que, o sea, en la historia de Chile los movimientos sociales trabajan con los partidos, han ido a la par. Ya uno no tiene que estar por sobre el otro, en ninguno caso. O sea, tienen que ir a la par. Hay estudiantes que en el fondo como que les molesta hablar del tema estudiantil ligado a lo político. A ver, de partida yo creo que todos los dirigentes estudiantiles son líderes políticos, ¿ya? Y el movimiento, como lo ha dicho Cristóbal, es un movimiento político porque no defiende intereses particulares, individuales, gremiales, sino que plantea una reforma estructural de la educación en pos de una nueva sociedad. Formación de nuevos sujetos, ciertos profesionales, y es una propuesta política. O sea, quien niegue eso es como no entender qué significa la política. Yo creo que la juventud que esté planteando demandas políticas es absolutamente positivo. O sea, enhorabuena que esté pasando eso en Chile. Cuando se dijo durante tanto tiempo que los jóvenes no querían participar. Claramente. Ahora, uno no puede transformar el Confecho en un partido político. O sea, porque hay posiciones ideológicas distintas, hay posturas distintas. Entonces, eso es como una cuestión, como una receta que no pega en este, yo creo que no tiene sentido. Ahora, nosotros creemos, como un partido histórico, yo respeto lo que es ser militante con lo que es ser representante, y creo que en este periodo a mí no me ha generado mucha dicotomía, porque como comunista yo entiendo que las demandas que se han planteado son demandas muy sentidas también para mí como militante. Entonces es muy positivo, ¿ya? Y yo me siento muy orgullosa de eso. Ahora, nosotros creemos que hay que generar mayoría, ¿ya? Para hacer transformaciones estructurales. Esto no se hace de la noche a la mañana, no se hace simplemente exigiendo, sino que se hace construyendo mayorías con propuestas, pero que también tengan vocación de poder, ¿ya? O sea, no sirve de nada, como decía anteriormente, pedir, sino que tomar en nuestras propias manos la responsabilidad de elaborar propuestas y llevarla a cabo e implementarla, no que otros lo hagan, porque si pedimos a los mismos de siempre, quienes defienden este modelo, que hagan las transformaciones, es como caer en un punto muerto. O sea, yo creo que eso es fundamental, y este movimiento tiene que pasar a generar como un consenso a nivel nacional de que es necesario vocación de poder a nivel territorial. Por ejemplo, están haciendo asambleas ciudadanas, asambleas territoriales, se está dando discusión política en distintos elementos, no solamente respecto a la educación. El tema de la salud también algo muy sentido en los distintos espacios.
Y eso tiene que traducirse también en alternativa real. O sea, hagamos una convergencia multisectorial, ¿cierto? Y planteemos alternativas de construcción tanto territorial como nacional y llevemos candidatos en ese sentido. Disputemos los espacios de poder para poder llevar a cabo nuestras propuestas, pero que realmente sean representativas de un sentido. Entonces hay que ir rompiendo también con la institucionalidad vigente. No se trata de tomar como el camino solamente lo social o el camino institucional, sino que ambos. O sea, lo extrainstitucional, lo intrainstitucional, ir rompiendo por ambos caminos. Y ahí yo creo que nosotros tenemos esa apuesta también, tanto como comunistas, tanto también como el colectivo en el cual trabajamos en la universidad, que hay que votar toda la herramienta. Hay que, a ver, puedo poner el caso, yo siempre trato de señalar, por ejemplo, de que hay que construir una arquitectura nueva para el país, que contrarreste el modelo de desarrollo neoliberal, una propuesta de desarrollo distinta, social, una propuesta de Estado distinta, y eso requiere de una base, ya de unos cimientos. Esa base es el tejido social, eso se necesita recomponer. Los pilares, la recuperación de los derechos sociales, la educación, la vivienda, la salud, otras áreas, pero para construirla también se requieren muchas herramientas. Y nuestras organizaciones, ¿cierto? Las asambleas territoriales, pero también en el plano judicial, ¿cierto? En el plano legal, en el plano institucional, hay que romper o capturar herramientas que tenemos a disposición para ir dando la pelea. Por ejemplo, en el ámbito legal, ¿ya? Existe una ley, un decreto, fuerza de ley, que establece que las instituciones tienen que ir desfinanciando, el autofinanciamiento de las instituciones públicas, ¿ya? Y eso en el fondo es contradictorio con el que estar peleando por aumento de presupuesto todos los años, que es como una cuestión accesoria. Hay que establecer y dar una propuesta de ley, por ejemplo, que establezca que gradualmente tiene que ir aumentándose los aportes a las instituciones públicas, a las instituciones educacionales. Porque no podemos estar peleando años, tiene que haber una ley, una política de Estado que establezca el aumento progresivo de recursos en las instituciones. Y eso también apostando a ir aumentando precisamente la gratuidad en el sistema, que es lo que está resguardado, lo que señala el Pacto Internacional por los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, y que el Estado no ha cumplido. Entonces, hay muchas herramientas que tenemos a disposición, las cuales tenemos que tomar, ir a disputar los espacios, ir a dar las discusiones. El Parlamento, nosotros nos gusta votar, el binominalismo parlamentario ha hecho que estas cosas se reproduzcan, pero de todas formas no podemos sesgarnos, ¿cierto?, al ámbito solamente social y no ir a disputar esos espacios e ir a hacer interpelaciones y hacer que al interior de esto se generen correlaciones de fuerza a favor de lo que estamos planteando, porque el pueblo de Chile también exige cuestiones ahora, en el inmediato. No todo tampoco se puede patear para largo plazo. Entonces hay que dar disputas concretas para darle ciertas victorias, aunque no sean las estructurales en el inmediato, también a la gente que necesita, porque está endeudada, porque no puede seguir pagando, ¿cierto? Porque se siente excluida, siente que las desigualdades la aquejan diariamente. Entonces yo creo que tenemos que ser responsables también de su movimiento con mayorías, pero también dispute los espacios de poder y contenga todas las herramientas posibles a su disposición. Frente a esto de estas herramientas que están a disposición, ¿qué te pasa, por ejemplo, sabiendo que educación cívica ya no es parte de lo importante para enseñar? Creo que es terrible que se demuestra dónde están poniendo las prioridades los últimos gobiernos que han... Me parece súper significativo en el fondo. Que han construido los currículum y que han dado la línea de lo que se tiene que enseñar en Chile. O sea, yo creo que por algo lo hacen. O sea, aquí hace 30 años la misma gente la que viene tomando las decisiones claramente está acomodada en ese espacio. O sea, en un momento, y quiero ser sin pelo en la lengua acá, la Concertación entró al gobierno con un proyecto de sacar a Pinochet del gobierno. Lo lograron. Entraron al poder con un discurso que iba a ser un país distinto, que iba a ser un país con muchos más derechos sociales. Sin embargo, se acomodaron en la institucionalidad, se acomodaron un poquito en la silla y dijeron, ya, sabéis que esto no está tan mal. Descansamos un ratito. Descansemos un ratito y ya en 20 años. Entonces, hoy día la disputa entre la Concertación y la derecha era quién administraba mejor el modelo. Y yo creo que eso no representa a Chile. Y no si el modelo era el correcto o no. Y no si el modelo era el correcto. Entonces, tuvimos 20 años perdidos en discusiones de quién es más eficiente que otro, que a mí no se me caen los puentes, no, a ti se te caen los puentes. Y eso no es lo sustancial. Chile dejó de discutir política. Y este año yo creo que generamos una crisis en donde somos capaces de volver a discutir política y hablar de modelos. Pero para eso también tenemos que generar alternativas que logren disputar el poder y que estén fuera de la Concertación y la derecha. Yo creo que eso es importante. Yo no odio la Concertación, ni mucho menos, pero siento que dentro de la Concertación hay gente que en un momento creyó estar en contra del modelo y hoy día efectivamente está a favor del modelo. Y mientras la Concertación no sea capaz de ordenar a esa gente, y efectivamente la gente que es de derecha dentro de la Concertación y defiende el modelo, tiene que salir. Si la Concertación quiere ser un proyecto centro-izquierda, tiene que salir de ese proyecto. Y hoy día no ha salido. Hoy día lo único que tenemos es
cambio estético y de vamos a cambiar para que tengan menos edad los presidentes de nuestros partidos, para decir que estamos incluyendo a los jóvenes, para decir que tenemos caras nuevas. Suena como de maquillaje. Sí, un maquillaje así. Claro. Entonces yo creo que hay que tener cuidado cuando uno... yo estoy de acuerdo con que ellos efectivamente tienen que hacer, hoy día son los parlamentarios, son los que están construyendo las leyes, y ojalá lo hagan a favor de los estudiantes, y no solo ahora. Y no solo ahora escuchen a los movimientos sociales. O sea, yo creo que un parlamentario siempre tiene que estar escuchando a los movimientos sociales a la hora de construir los proyectos de ley. Ojalá lo haga siempre, pero veamos lo hecho. Dejemos de panfletos, dejemos de discursos, y aquí hay leyes que se van a discutir. Está la ley de universidades estatales, está la ley de municipalización, son leyes muy importantes que han estado, nosotros hemos planteado cosas súper claras, súper concretas en eso, y ok, háganlo, pero paremos esto de que invitamos a los dirigentes al Parlamento, nos sacamos un montón de fotos, damos declaraciones en conjunto y las leyes siguen ahí. Y seguimos haciendo shows como que en la ley de presupuesto se va a resolver este conflicto, y esto no se resuelve acá. O sea, acá hay un modelo que le pongamos más plata a algún lado o le pongamos menos plata a algún lado, no va a cambiar. Entonces, este movimiento jamás se va a votar en la ley de presupuesto. Las leyes de presupuesto son anuales. No definen políticas de largo plazo, no ni políticas de Estado. Definen políticas de un gobierno de un año a otro. Aquí nos agota. Yo creo que en la ley de presupuesto lo único que podemos hacer es empatar. En la ley de presupuesto yo siempre digo vamos perdiendo 3-0. Porque hoy día se abrieron todos los recursos a todas las instituciones sin ninguna regulación. Entonces hoy día lo único que podemos hacer, presionando desde lo social, sin descuidar tampoco nuestro espacio social, yo creo que eso también es importante. O sea, no podemos descuidar la universidad, no podemos dejar que hoy día los estudiantes se estén peleando entre ellos, porque perdí fuerza para ir a disputar. Entonces uno desde el movimiento social tiene que estar pendiente y mirando los dos francos a la vez. O sea, uno no puede dedicarse 100% a uno o 100% al otro. Tiene que ir a lo político, atacar y decir, mira, esto es lo que queremos, hagan esto, pero sin descuidar la universidad. Y yo creo que este año, o los últimos 2 meses, hemos descuidado un poco la universidad, y en eso hacemos la autocrítica. Yo también fui parte de la mesa de federación y creo que descuidamos la federación. Hoy día tenemos una universidad que está polarizada, un movimiento estudiantil que no están todos en la misma. Yo creo que eso es urgente hoy día, hay que recapitular y volver a instalar esa estrategia y seguir ensanchando la espalda del movimiento social. Y en la política ir al fondo, no a la forma. Creo que hay un reparo, porque finalmente la discusión del presupuesto, o sea, nos entrampa en una cancha que poca capacidad de acción tenemos, pocas jugadas que hacer, tanto los parlamentarios como menos el movimiento, ya menos los actores sociales, porque finalmente las atribuciones están en el Ejecutivo principalmente. Ahora, ojo con eso, porque si bien ahí no se juega la vida, no se juega la solución al conflicto, las demandas estructurales, que vamos a llegar con el mismo presupuesto del año anterior. Nos están metiendo un tremendo gol con la ley de presupuesto. Bueno, con el presupuesto de educación, porque efectivamente, si bien no es lo estructural, ahí lo que estaba pasando es que después de 7 meses de movilización había un pie en el acelerador en cuanto a la privatización de la educación. Entonces nosotros teníamos que apostar a hacer algo. No nos podíamos quedar de brazos cruzados y decir, bueno, esto no sirve nada, no soluciona nada, no podemos hacer nada, ni siquiera los parlamentarios pueden hacer mucho, y no les damos la espalda, y eso significaba un retroceso. No podíamos permitir que después de tanta movilización la ley de presupuesto significara un retroceso al movimiento. Entonces, ahí había que hacer una apuesta, ¿ya? Y aún que se dice que hay negociaciones, no hay nada, no se generó ningún acuerdo, y la propuesta del Ejecutivo va a ser aumentar recursos, pero todavía no sabe cómo se van a distribuir, va a seguir la misma lógica. Entonces hay que también andar tener como fondo ámbito de acción en lo táctico, para no permitir que esto signifique un retroceso en cuanto a nuestras demandas, a pesar de que es una pelea chica, ¿ya? Una cosa es avanzar poco, otra cosa es retroceder. Otra cosa es retroceder, entonces hay que apostar o avanzar en algo, o por lo menos frenar este intento de seguir bajo la misma lógica del modelo de que subsidio la demanda y mayor recurso al ámbito privado sin ni siquiera regulación. Entonces era una vergüenza, a lo cual nosotros teníamos que responder, y esto desde que la oposición, la oposición, allá nos gusta, ¿no? La presentación que haya una propuesta, pero ni siquiera esa cuestión es viable. Entonces creo que el Ejecutivo como que dice, sí, vamos a negociar, pero eso es como un bluff mediático, ni siquiera sigue un acuerdo, y al parecer no hay ningún acuerdo. Entonces, ojo con esas cosas, porque ahí nos plantea que la pelea es mayor. O sea, si caemos en esto de que todas las leyes de presupuesto año a año nos meten más goles, y no hay ningún cambio estructural de las leyes, pero con la ley de presupuesto sí nos van privatizando más el modelo, hay que tener también una estrategia en ese sentido. Vamos a hacer una nueva pausa. Estamos haciendo mesa de diálogo desde la Confitería Torres. Me quiero quedar con algunas de las ideas. Buscamos una respuesta para el triunfo, nos decía Cristóbal Lagos al principio. También que dice, todas
claro, nos tomamos de las manos en el fondo también para hacer estas nuevas reformas, hablamos de lo que ha pasado con educación física, de la importancia, y en eso estamos aquí completamente de acuerdo los dos lados, de reconstruir el tejido social como uno de los puntos claves precisamente para enfrentar lo que viene en este movimiento. Estamos desde la Confitería Torres, eso sí que es momento de saludar a Feria Mix, que nos acompaña ya hace varias semanas y que nos permite también regalar a toda la gente de la comunidad que está a través de Twitter música para que puedan también disfrutar junto a estos debates que hacemos desde el Torres. Bien, seguimos entonces en el siguiente bloque donde vamos a entrar en más detalles de las diferencias de cada una de las listas. ¿Les parece? Volvemos con más a través de Mostrador TV. Ya regresa Mesa de Diálogo. Conéctate con el Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos. Y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Estás viendo Mesa de Diálogo. Como siempre, desde la Confitería Torres, nuestra casa, y a través del Mostrador TV hacemos mesa de diálogo. Saludamos a toda la comunidad chilena residente en distintas latitudes, porque sabemos que nos ve mucha gente también a través de internet. Y los invitamos también a sumarse a esta mesa en la que estamos conversando acerca de las próximas elecciones en la fecha. El 5 y 6 de diciembre es el momento clave en que sabremos quién continúa al mando de esta Federación de Estudiantes, que además ha sido sumamente importante en el desarrollo del movimiento estudiantil, pero que ya lo hemos establecido como el movimiento social más importante de este año en nuestro país. Hablamos acerca de lo que pasa al interior de la universidad y las diferencias que puede haber entre la lista J y la lista C. ¿Partamos por acá? Diferencias, porque... Mira, yo creo que hay muchas cosas respecto a las demandas a nivel nacional que nos unen. De hecho, en la discusión que dimos, compartimos eso porque hemos trabajado este año, hemos sido parte de un movimiento. Siempre entre la izquierda hay diferencias más que nada de forma, de cómo construir internamente. Nosotros con la nueva izquierda universitaria hemos apostado a una confluencia, una alianza. No se pudo posibilitar este año por diferencias a lo mejor al interior de la universidad de forma de conducir, de llevar algunas propuestas a cabo. Yo creo que eso fue como más que nada el alejamiento. Nosotros hablamos con Cristóbal, hablamos con otro miembro de la NU, abrimos las puertas a poder seguir trabajando en conjunto y ellos tomaron una decisión que es legítima, ¿ya? Ahí cada fuerza política también tiene que ver cómo reposicionarse, ¿cierto? Cómo en el espectro estudiantil, en el espectro nacional, y eso para nosotros es legítimo. Ahora, yo creo que diferencias así como tan grandes no existen. Somos estructuras distintas, tanto ustedes como fuerza política, no izquierda, nosotros mejor como comunistas, nosotros no trabajamos juntos tampoco en la universidad, y ahí también yo creo que a lo mejor hay una diferencia. O sea, la mayoría de las listas, creo que todas, me parece, han armado ciertas alianzas durante el año o han estado apostando a un proyecto colectivo de construcción. Y creo que la nueva izquierda es como la única que va sola en ese ámbito. Y hay una pequeña diferencia. Ahora, al interior de la universidad como ser política, yo creo que eso se expresa más en el quehacer cotidiano, ¿ya? Pero no veo grandes diferencias con el año. A lo mejor Turón podrá señalarlo en la conducción de este año. Tuvimos ciertas diferencias, por ejemplo, con el tema del referéndum, con cómo llevar a cabo las discusiones. Al principio de año la discusión era lo nacional o lo interno. La nueva izquierda apostaba más a lo interno, nosotros queríamos que se llame lo nacional. Entonces hay cosas que se van, pero se van sorteando en el camino también. ¿Cristóbal, grandes diferencias? Sí, yo creo que la política se hace mucho en el actuar. O sea, yo creo que los diagnósticos dentro de la izquierda siempre van a confluir. Los análisis probablemente van a confluir. Los puntos comunes también, de la unidad, la articulación con los movimientos sociales. Yo creo que todos estamos de acuerdo en esas cosas y nos van a unir porque eso tiene que ver con el sentimiento de izquierda, con el sentimiento de actuar de manera colectiva. Sin embargo, yo creo que hay diferentes visiones y lecturas de la coyuntura. Nosotros creemos que este año efectivamente se cometieron errores y nosotros salimos desde nuestros espacios que nos corresponden a instalar las críticas cuando correspondían y instalar las propuestas y decir qué teníamos que hacer como movimiento estudiantil. A veces ganamos, a veces perdimos, pero efectivamente tuvimos diferencias. Nosotros creemos que se perdió la unidad con los académicos por un descuido. Cuando se levantó la mesa de negociación no se invitó a los rectores. No se puso como requisito invitar a los rectores, yo creo que fue un error.
y ahí los rectores se restaron un poco. En un principio estaban juntos con nosotros, se fueron restando cada vez más y hoy día casi son enemigos en muchas de las universidades por esta disputa interna de mantener el paro, no la toma, y eso fue diluyendo un poco a la unidad interna. Por otro lado, efectivamente la Camila menciona, aquí tuvo una diferencia grande que no fue una pelea menor al interior de la universidad, que fue con el tema del referéndum. A la gente que no es de la Universidad de Chile, la Universidad de Chile funciona con distintas facultades que nosotros le llamamos feudos, que funcionan con lógicas completamente distintas, y estaban en instancias distintas. Y se instaló un referéndum que trataba de estandarizar una decisión que no era estandarizable, porque las realidades de las facultades eran completamente distintas. O sea, nosotros la pregunta que hicimos, de hecho, nosotros dimos ese debate, lo perdimos, me tocó ser presidente del TRICEL y aún así, como soy profundamente democrático igual que mi colectivo, entendimos que perdimos y llevamos a cabo igual el tema. Pero estábamos haciendo la pregunta si deseaban iniciar el segundo semestre, cuando ingeniería ya había iniciado el segundo semestre, cuando medicina había iniciado el segundo semestre, cuando economía le faltaban 3 semanas para terminar el segundo semestre. Entonces, esos son errores que se pagaron caro, porque después de ese referéndum tuvimos escenas como en Derecho, donde se estaban disputando los estudiantes a muerte. Tuvimos escenas como en Medicina, donde se tomaron las facultades y se pelearon con la autoridad y entre los mismos estudiantes. Y en Economía, que básicamente los estudiantes decidieron no votar, hicieron otro referéndum para desvalidarse del referéndum. Y esos son errores que se pagan caro a la hora de ir construyendo un movimiento social, porque se va tensando una relación que al final va por desgastar el movimiento estudiantil y entrampar las discusiones que hemos visto en los últimos 2 meses, de los buenos contra los malos, de los amarillos contra los no amarillos. Y eso no le sirve al movimiento estudiantil hoy día. Yo creo que fueron errores que nosotros los pusimos, dijimos que no era la forma. Nosotros habíamos tomado las decisiones en los últimos 6 meses de otra manera, por facultades, respetando la autonomía de las facultades, que es una característica de la Universidad de Chile. Y ahora fue un error que hoy día se está pagando. Por otro lado, respecto a la mesa de negociación también nosotros tuvimos algunas diferencias. Justamente lo hablábamos en el entremedio. Cuando nosotros, al interior de la Universidad de Chile, tuvo muchos costos el subirse a esa mesa de negociación. No porque la Universidad de Chile, yo creo, no porque los estudiantes de la Universidad de Chile estén en contra de las mesas de negociación en términos teóricos. Yo creo que la diferencia fue la lectura del momento. O sea, hace una semana habían matado a un compañero a Manuel Gutiérrez, lo habían asesinado en una protesta. El gobierno no había dado ninguna señal de ceder en algunas cosas. Por lo tanto, nosotros la lectura que hacíamos era que esa mesa de negociación iba directamente al fracaso, Y tenemos escenas como la del presidente en medio de las negociaciones, que solamente fueron 2, diciendo estamos a favor del lucro, impulsando una ley que prohibía las tomas y dando actitudes como a la ofensiva. Cuando te sentáis a negociar con una persona, esperáis que los dos traten de bajar sus decibeles y tratar de ponerse en acuerdo. Pero cuando para el bien común. Sí, cuando las señales del gobierno eran que no iban a ceder en nada y al contrario querían seguir, iba rotundamente un fracaso, y eso dividió mucho y tensionó mucho la relación al interior de la universidad. Y por último, la articulación con las privadas, yo creo que también fue otro factor clave. Yo ahí creo que si bien se hizo un trabajo, se avanzó, es un trabajo mucho más profundo. Hoy día hay 600.000 estudiantes, 700.000 estudiantes de instituciones privadas que tienen que empezar a organizarse, que nosotros tenemos que verlos como iguales, no como los estudiantes de las universidades privadas distintos a los del Consejo Rector. Ellos son estudiantes igual que nosotros, marcharon codo a codo con nosotros en cada una de las movilizaciones. Nosotros tenemos que tender puentes hacia allá y ayudarlos en que esto vaya avanzando con cosas concretas, no solamente con conferencia de prensa ni marchar juntos, sino que ir ayudándoles a tejer sociales. Y por último, no abandonar lo interno. Yo creo que ahí sí hubo un error. Yo entiendo que nadie estaba preparado para asumir esta envergadura del movimiento estudiantil. Sin embargo, creo que dentro del Pleno de Federación faltó delegar algunos trabajos, faltó conversar más entre los miembros de la mesa. Nosotros prácticamente no tuvimos reuniones de mesa, tuvimos muy pocas reuniones de mesa este año, donde poder coordinar. O sea, nosotros siempre tuvimos la disposición de ayudar en este movimiento estudiantil, seamos los que conducíamos o no, eso no es relevante. Pero hoy día hubo muy poco diálogo al interior de la universidad. Se instalaron, a nosotros se nos informó de muchas decisiones en el pleno y no en las reuniones de mesa como corresponde. Y creemos que fueron errores que hoy día se están pagando y estamos haciendo que se vaya tensionando el movimiento estudiantil. Yo creo que no está todo perdido absolutamente, creo que estamos a tiempo de poder dar vuelta a esos errores y fortalecer hoy día tanto la unidad con los académicos, con los funcionarios, con las universidades privadas, volver a recomponer los lazos entre los mismos estudiantes, volver a focalizar la lucha hacia afuera. Pero son cosas que se pagaron este año que creo que marcan la diferencia en términos prácticos.
no en términos abstractos, no en términos de puntos comunes. Yo creo que en eso no nos perdemos, nosotros estamos por lo mismo que está la lista J y un montón de otras listas más que se están presentando. Sin embargo, el estilo de conducción es algo muy importante y que puede hacer la diferencia entre triunfar o no triunfar. Camila, ¿respuesta sobre esto? Sí, hace una declaración. O sea, de partida la conducción de la federación no pasa por el presidente de la federación. Hay una mesa integrada donde Cristóbal fue parte, o sea, él fue parte de la conducción, así también como Creando Izquierda, ¿cierto? Los gremialistas fueron parte de la mesa. Y a su vez también el pleno de federación. El pleno de federación y centro estudiante. Los fans de Camila llegando al programa. Consejero, lo que yo estaba en entrevista. Consejero, y ellos representan distintas situaciones, opiniones en base a discusiones locales como también distintas fuerzas políticas. Entonces hay que entender, porque caemos en la lógica de los medios o del gobierno, que en el fondo se personifica el movimiento, en lo nacional, en uno o en Giorgio, ¿cierto? Y además incluso nosotros caemos como esa lógica al interior de la universidad, como que la conducción depende de dos manos. No, eso nunca ha sido así. Los plenos de federación son el eje central de conducción. Y entonces ahí todos tenemos que sernos responsables. Eso respecto al referéndum, no fue una cuestión arbitraria, ¿ya? Y eso que quede claro a todo el mundo. O sea, se planteó desde los espacios locales la necesidad de actuar en bloque. Incluso la misma Nueva Izquierda decía que había que actuar en unidad. Después entramos en la discusión de cuál es el mecanismo para entrar en unidad, porque estábamos unos movilizados, otros no, etcétera, y se planteó el referéndum. El problema es que fue a destiempo. ¿Ya? ¿Fue responsable de la polarización? Sí, pero tiene que ver con el momento en el que se hizo, el no entender que la Universidad de Chile es una universidad que tiene facultades en distintas partes, realidades socioeconómicas, niveles de discusión política distintas, entonces el impacto corresponde a una realidad diversa, ¿ya? Y eso pasó en la universidad. Y además faltó quizá información respecto a qué iba a pasar con el inicio de clase, iban a haber garantías para seguir movilizados. Eso parte de responsabilidad del TRICEL, de la mesa, ¿cierto?, de los canales de comunicación, etcétera. Y un proceso que nosotros tenemos que reconocer, no como que estemos pagando los costos políticos, eso yo creo que es un proceso de aprendizaje. Hay estudiantes que cuestionan eso, que no entienden por qué pasó lo que pasó al interior de la universidad, y hay que recogerlo como experiencia, pero para todo. O sea, yo creo que nosotros somos responsables, particularmente como grupo, así como centro estudiante, como consejeros que fuimos parte de esa discusión y que impulsamos el referéndum, y nos dimos cuenta que chuta, en vez de que una unidad no desarticuló, no generó división interna. Respecto a la alianza, por ejemplo, con el CRUCH, hemos dicho desde el comienzo de que hay que hacer una alianza táctica con el Consejo de Rectores porque hay puntos convergentes, ¿ya? Pero el problema también es cómo nosotros ganamos eso a nivel del CONFECH, por ejemplo, ante una mesa de negociación que no fue mesa de negociación y que en un momento a otro nos pillamos con que las condiciones eran adversas porque se están generando presiones y como en el fondo amenaza antes de la mesa de negociación, lo que dificultó la posibilidad de darle continuidad a eso. Yo creo que fue pensado una estrategia del gobierno y así lo señalamos, pero eso no depende como de la conducción de la federación, entendiendo de que esa mesa se generó también con otros actores. Entonces es mucho más complejo cuando uno habla de conducción, de quién es la responsabilidad, porque es una articulación mayor. Respecto a las privadas, hemos hecho también un esfuerzo. O sea, yo creo que toda la voluntad política de todos los actores ha sido de generar una confluencia. La discusión está en si eso se incorpora en la orgánica del CONFET o se propicia una instancia de coordinaciones paralelas del mundo privado para que ellos se posicionen también a nivel nacional, o se da solamente en asamblea, en cuestiones foros locales, ¿cierto? Pero la voluntad ha existido, incluso las demandas que tiene incorporado el CONFECH y su petitorio son parte también de elementos que no han otorgado los mismos estudiantes de las instituciones privadas. El desafío es mayor porque no todos están organizados y surgen nuevos elementos, nuevas problemáticas. Entonces eso se proyecta. Y respecto a lo interno, efectivamente, a todo este año, o sea, a todos nos pilló de sorpresa el año de movilización, abocamos mucho esfuerzo, mucho trabajo en el ámbito nacional, pero claramente todos contamos con equipo de trabajo trabajando en todas las facultades, en todos los espacios. Entonces, ahí vuelvo con el tema de la conducción. La conducción no pasa por si el dirigente más visible pasa por todos los espacios, sino que cuente con un equipo de trabajo que sea coherente con su línea, a lo mejor política, pero también el equipo que corresponde a la estructura de federación, porque si llegamos a un acuerdo, una síntesis en un pleno, eso tiene que materializarse en los espacios y no depende de que la lista ganadora vaya a instalarlo o no. O sea, aquí esta cuestión es mucho más compleja, entonces creo yo, en el análisis político que hace al respecto, que todos somos responsables de esto. O sea, está bien las críticas, pero hay que ganar también esa postura en los espacios. Y cuando se genera una mayoría que dice una cosa que después no resulta, bueno, hay que evaluarlo en su conjunto, con todos los actores, que cometimos mal, ¿cierto?,
para recoger eso como experiencia y que eso no se vuelva a repetir. O sea, que haya una madurez política en este transcurso de la movilización que permita hacer un mejor trabajo para el próximo año con la conducción que esté. O sea, tanto la lista, ¿cierto?, de la nueva izquierda como la nuestra, porque finalmente el trabajo en la fecha es un trabajo que tiene que establecerse en coordinación con otras fuerzas políticas. Nosotros somos una mesa integrada, no una lista cerrada como otras federaciones. Entonces la responsabilidad es de todo. Y delegar esa responsabilidad solamente en un actor, creo que es irresponsable. Camila, tú mencionabas la madurez política y frente a eso quiero saber qué pasa si no ganas estas elecciones. ¿Cuál es el futuro tuyo en particular como dirigente? Bueno, si no gano o integro en otro lugar, seguiré trabajando en el movimiento. Yo creo que nuestra apuesta como lista Izquierda Estudiantil, tanto independiente de la Juventud Comunista y Izquierda Socialista, es darle continuidad a esto. Una continuidad que no es lineal, ¿ya?, sino que tiene que tener una proyección, una acumulación de fuerza, y para eso vamos a trabajar estando o no estando a la cabeza, ¿ya? O sea, si estamos en la mesa directiva, vamos a trabajar. Si estamos con algún centro de estudiantes, vamos a trabajar, y si no estamos, vamos a internar en la secretaría, lo que sea. Pero nuestra apuesta es dar todo por el todo aquí. O sea, creemos que es fundamental, no porque la fecha sea como la única herramienta, pero es una herramienta fundamental para propiciar transformaciones sociales. El plano estudiantil, nosotros tenemos un trabajo que dar en otros planos también, sindical, digo como militante quizá más eso, pero creemos que la federación es un espacio importantísimo para esto. Y nuestra apuesta va a ser siempre darle continuidad y poner todo nuestro esfuerzo para que esto tenga frutos reales, estando o no estando en la cabeza de la federación. Cristóbal, que tenías ganas de responderle algo a la Camila. No tantas cosas aparte, solo creo que aquí no se critica solamente la conducción, que yo entiendo que no pasa solamente por la presidencia. De hecho, la vicepresidencia también tuvo harto que ver en estos puntos. Yo creo que son acuerdos que pueden llegar entre las fuerzas políticas. Yo estoy hablando acá de diferencia en la lectura política. O sea, nosotros dijimos abiertamente cuáles eran nuestras propuestas en esto. En algunas veces ganamos, algunas veces perdimos, como pasa en la democracia, pero creemos y en la vida. Pero creemos que fueron errores que yo creo que efectivamente comparto con la Camila. Hoy día hay que tratar de recapitular y sacar y aprender de eso. Sin embargo, creo que también falta más conversación dentro del Pleno. O sea, hoy día el Pleno está sumido en una lógica en que no hay construcción colectiva. Hoy día lo que hay es distintos monólogos por separado que no están confluyendo en cierta estrategia. O sea, es cosa de revisar el movimiento estudiantil en los últimos 2 meses y no ha habido una estrategia clara, no han habido tesis en disputa, y eso es preocupante. Yo creo que hoy día la elección de la federación lo que nos da es la oportunidad de poder corregir eso, de poner tesis a disputar, de hacer que la gente discuta sobre cómo triunfamos. No sobre quién es más de izquierda, quién es menos de izquierda, no sobre si hay que acercarse a la concertación para ganar unas glosas o sobre si hay que construir solamente con los trabajadores en las asambleas territoriales. ¿Cómo triunfamos? No por nosotros, no solamente por los estudiantes que hemos estado movilizados. Hay secundarios que siguen con sus colegios en toma, las universidades de regiones están en una crisis terrible. Hoy día todo Chile está esperando que ganemos, no solo nosotros. Nosotros tenemos que tomar esa mochila, hacernos cargo y armar un espacio de manera colectiva y democrática de cómo triunfar. Pero ahí poner el debate. Yo creo que perderse en las otras discusiones es perder el debate, y es lo que hemos hecho en el último. Me quedé ahí con eso, que lo anoté. Buscar la respuesta para triunfar, para el triunfo. Les quiero agradecer a los dos por estar con nosotros. Tenemos regalos, siempre nos envía literatura. La gente de Feria Chilena del Libro, que está también acompañándonos en el programa, y hoy tenemos esta selección que es para nuestros invitados. Ellos llevan 60 años acompañando a la selección de lectura de nuestro país y también están en mesa de diálogo. Este de Haruki Murakami va para ti. Que lo disfrute, está entre los más vendidos. Y este de Ian McEwan va para ti, Camila. Ojalá también que sea una lectura que puedan aprovechar. Y una cantidad de libros y compartir. Imagínate, con tanta campaña un poco difícil. Estaría bueno. Bien, agradecemos a la gente de Feria Chilena del Libro, agradecemos como siempre al mostrador que nos permite también llegar hasta ustedes y poder contarles lo que ha pasado aquí, y a la Confitería Torres, que es nuestra casa, que es nuestro lugar, nuestra sede de reunión y que también nos permite estar y plantear esta mesa de diálogo para conversar acerca de lo que está pasando en el país. Me queda algo muy breve, en 140 caracteres, utilizando las redes sociales. ¿Cuál es la reflexión más importante que hay que dejar de cada una de sus listas para quienes nos están viendo? Que es importante que lo sepan, que se les clarifique algo, lo pueden hacer desde ahora. ¿Quién parte? ¿Camila? Sí, a ver, nosotros como lista creemos que estamos convencidos de que la federación es una herramienta de transformación social. Ya eso no implica solamente hacer cambio en la educación, sino que apostar a una nueva propuesta de un nuevo modelo de sociedad, un nuevo modelo de desarrollo.
porque hoy día existe un modelo que reproduce desigualdad no solamente en el ámbito de la educación, sino que en otras áreas. Y nuestra apuesta es eso, o sea, ver en el ámbito global, en el ámbito sistémico, esta construcción que tiene que ser con mayoría, correlación de fuerza, apoyo ciudadano, incidencia en el plano social, incidencia en el plano institucional, y para eso nosotros estamos a disposición. Agotar todas las herramientas posibles para reconstruir el tejido social, pero también avanzar en una nueva arquitectura que le plantee una alternativa real al pueblo de Chile para avanzar en un sistema más justo, más democrático, apostar mayor igualdad, ¿cierto? Y finalmente a la felicidad de todos y a la libertad del pueblo chileno, que hoy día vivimos bajo una estructura que posibilita mayor sometimiento, ¿cierto? La opresión, y creemos que por ahí va el camino. La federación es una herramienta, hay muchas más, y nuestra apuesta es a construir mayorías que también tengan vocación de poder para trasladar a quienes siempre han estado defendiendo este modelo a costa de cualquier cosa. Cristóbal. Yo creo que este es el momento de evaluar lo que ha sido el movimiento estudiantil, aprender de los errores, potenciar las cosas buenas que ha tenido el movimiento estudiantil. Y una de las cosas que hay que superar hoy día es volver a estar presente en los espacios locales, volver a tener dirigentes presentes también en cada uno, volver a tener el respaldo de todos los estudiantes, volver a tener la unidad interna y volver a buscar la respuesta que hablábamos. O sea, cómo triunfamos, no perderse en debates que no nos llevan a nada. Hoy día la respuesta que hay que buscar es cómo triunfa el movimiento estudiantil en conjunto con los estudiantes, con dirigentes que no hacen política solo para los estudiantes, sino con los estudiantes. Eso es muy importante hoy día. Yo creo que así la federación puede fortalecerse y así a la vez fortalecemos el movimiento estudiantil y tenemos muchas más opciones de triunfar. Con los estudiantes y para la ciudadanía. Bien, se nota que ninguno de los dos tuitea mucho, porque No. 140 caracteres es bastante menos, señores. Gracias a los dos por estar con nosotros, por participar de este debate. Mucha suerte. Queremos recordar a la gente que el 5 y 6 de diciembre son las elecciones en la FED y plantear algo que hemos dicho siempre en esta mesa de diálogo: el completo mérito de lo que ha pasado en términos de movimientos sociales este año es de los estudiantes, y por eso también para nosotros es importante tenerlo en esta mesa. Mucha suerte y nos vemos en la próxima. Chao, chao. A la barra, porque no claro, nada. Claro. ¿Qué tal?